y vemos temas muy importantes y de muy diversa característica, como fortalecimiento del tejido social, es decir, la composición de los grupos de la sociedad, productividad, atracción de inversiones, mayor valor de la propiedad, menor, digamos, incidencia de enfermedades de estas degenerativas como la diabetes o la obesidad. Y a fin de cuentas, todos estos conceptos están relacionados directamente con la infraestructura verde o con la vegetación urbana. No hay aquí misterios, los estudios realizados a nivel mundial sí lo demuestran. Hay una correlación directa, por ejemplo, entre el costo o el valor del terreno y la cobertura de la vegetación. Cuesta más un terreno urbano cerca o rodeado o con vegetación que uno sin ella. Y es increíble, pero los estudios también demuestran que la vegetación tiene que ver hasta con el nivel, pues no solamente de calidad de vida, sino de felicidad de los ciudadanos. Somos más felices mientras más cerca estemos de las áreas verdes y de la vegetación. Entonces tiene una serie de beneficios, bueno, muy variados, como vamos a ver ahora, y de ahí la importancia de este tema, y de ahí el interés de la COSEF y de muchos otros organismos, incluyendo el colegio, por supuesto, de promover y llevar realmente a la práctica muchas de estas recomendaciones. Hay 3 mitos que podemos comentar muy rápidamente y decidir si son ciertos o no. El primer mito es que la vegetación en una ciudad es un lujo. Y los argumentos para decir que es un lujo, se dice, es que solamente es para personas con recursos económicos o ciudades ricas, y que siempre hay prioridades más importantes que atender con los recursos públicos. La realidad es que la vegetación en una ciudad no es un lujo, es una necesidad. Contribuye a alcanzar los objetivos sociales, ambientales y económicos, y la falta de vegetación genera muy diversos problemas y de mucha importancia, como vamos a ver un poco más enseguida. Mito número 1. El mito número 2 es que la vegetación en una ciudad cuesta mucho. ¿Por qué? Porque necesita espacio, necesita ciertas atenciones de cultivo y luego mantenimiento. Bueno, la realidad es que por el contrario, si se diseña desde un principio, se diseña bien, puede generar ingresos y ahorros y generar múltiples beneficios. Es decir, un parque mal planeado, mal especificado, con especies vegetales que no son las más adecuadas, va a ser un fracaso y eventualmente pues sí sería una fuente de gasto. Pero si desde el principio se diseña apropiadamente, con una paleta vegetal propia, natural, original o adaptada, pero con conciencia, realmente no resulta oneroso. Por ejemplo, un detallito, podemos ver en todas nuestras banquetas y camellones árboles sembrados, pero nunca nos hemos preguntado por qué no están más abajo que el nivel de la calle donde transitan los automóviles, de tal forma que cuando llueve el agua pudiera regar esos árboles. Esos árboles están más arriba del nivel por el que escurre el agua. Y simplemente el agua pasa de lado y ese árbol no se benefició de la lluvia. Y por el contrario, tenemos que mandar unas pipas con una manguera para ir regando agua tras árbol. Si desde el principio hubiéramos diseñado esa estructura para aprovechar el agua de lluvia, no costaría y tendríamos los árboles saludables, grandes, bonitos. Bueno, de eso se trata básicamente un concepto de infraestructura verde. Pero hay otro mito. Es de que no podemos tener vegetación en las zonas urbanas y la principal razón que se aduce es que no hay agua suficiente. Y es cierto si tuviéramos que regar un jardín tropical en medio del desierto, pero las ciudades en realidad son sistemas artificiales con fuentes adicionales de agua insuficientes. Por principio no aprovechamos el agua de lluvia en la medida que pudiéramos hacerlo. Y también tenemos recursos como las aguas residuales tratadas y las aguas grises. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que diseñar
desde el principio los nuevos desarrollos con estos conceptos en mente. Favorece recargas de acuíferos y fija humedad en el suelo. Puede contribuir a la conservación de la biodiversidad. Nuestro parque puede atraer pájaros, puede atraer insectos, que de alguna forma son parte de ese ecosistema. Beneficios económicos, algunos, productos agropecuarios y forestales, fruta, verdura, leña, madera, ingresos directos para quien los administra, aumento del valor de la propiedad, eso está bien documentado, oportunidades recreativas gratuitas para correr, para andar en bicicleta, para simplemente sentarse en una banca, en un área confortable. Y ahorro de gastos médicos, porque eventualmente tendremos mejor salud y necesitaremos menos de los servicios médicos. También, otros, la cohesión comunitaria, reducción de los costos de manejo de agua pluvial, esto ya lo vimos. Y es que quiero pasar a esto. ¿Qué problemas podemos atender? Quizá no resolver al 100% con técnicas de infraestructura verde, pero sí podemos coadyuvar en una gran medida a disminuir el impacto y consecuencias de estos eventos. Tal vez para muchos de nosotros es muy familiar esta imagen. En las áreas urbanas frecuentemente se inundan algunas partes. ¿Por qué? Porque, independientemente de que no hay una infraestructura adecuada para manejar los escurrimientos pluviales, resulta que con los impactos que ya estábamos acusando del cambio climático, ahora en ocasiones esas precipitaciones son mucho más copiosas que antes. Dice uno, antes no se inundaba, ahora sí, y en el futuro se va a inundar todavía más. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que si planeamos ahorita los nuevos desarrollos, el crecimiento de las ciudades con obras de infraestructura verde, seremos capaces de captar parte, una fracción de esos escurrimientos superficiales, los fijaremos en el suelo. En algunas oportunidades se podrá incluso recargar el acuífero y estaremos ayudando a disminuir los impactos de los escurrimientos en las inundaciones. También dijimos que ayudan a controlar la calidad del aire, como barreras contra tolvaneras, contra la facilidad que puede tener el polvo de ser levantado con las corrientes de aire si la humedad es mayor. Y aquí lo que necesitamos, en pocas palabras, es un cambio de paradigma. Como ven en la foto de la izquierda, es un canal como los que cualquiera piensa que es correcto, y es un canal de concreto muy bien fabricado, impermeable, que tiene su función de alejar el agua del sitio donde se está acumulando. Pero el paradigma es cambiar a la imagen de abajo. Es un canal, pero no está recubierto de concreto. Ese canal, aparte de conducir el agua, permite que una fracción de ese flujo se fije en el suelo y en el subsuelo. Y ven la vegetación que rápidamente se desarrolla en el lago. Una serie de reflexiones generales. Estas reflexiones fueron tomadas en un foro fronterizo de infraestructura verde que la COSUEF organizó por primera vez el año pasado en Ciudad Juárez. Tuvimos la asistencia de aproximadamente 200 personas interesadas y de alguna forma logramos recopilar estas reflexiones. Se necesita capacitación generalizada en el tema a todos los niveles, desde el nivel de población hasta el nivel de autoridades. Sería muy prudente contar con el apoyo de expertos en proyectos que se están desarrollando actualmente o que ya están implementados. Podemos empezar con proyectos piloto. Dicen que echando a perder aprendemos, ¿no? Entonces vamos a hacer uno piloto y ahí corregimos cualquier cosa que no saliera bien. Pero necesitamos generar reglamentos oficiales similares a las otras áreas similares. Por ejemplo, si
las condiciones geográficas o meteorológicas de mi localidad se parecen a las de Tucson, y Tucson ya tiene una serie de reglamentos probados que funcionan, pues vamos a tratar de tomar lo que nos funciona a nosotros. Y una recomendación que sorprende que se recomendara a los municipios, a las autoridades, invertir una fracción de su presupuesto anual de obras públicas, incluyendo de origen conceptos de infraestructura verde.